Muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, depende de qué hora usted nos esté ah, poniendo en su dispositivo para escucharnos. Gracias por su atención, gracias por esta oportunidad que nos da para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Queremos hacer una oración para pedir al Señor su dirección y queremos que esta reflexión sea de bendición para su vida. Que tenga un lindo día. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Bendecimos a cada persona, Señor, que está presente, conectándose, Señor, a esta transmisión. En el nombre de Jesús rogamos por ellos, rogamos por tu familia, rogamos que tomes en tus manos sus necesidades y glorifiques tu nombre. Y te ruego, Señor, que nos dirijas en esta plática. Bendice a cada persona y a cada familia que pueda escucharla. Te lo ruego en el nombre de Jesús y llévanos, Señor, siempre hacia tu perfecta voluntad, con alegría, con el gozo de tu Espíritu Santo y con la revelación que nos das día tras día, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Me da mucho gusto saludarles esta tarde. Queremos hablar de una iglesia interesante, pero una iglesia que recibió una fuerte reprensión de parte del Señor. Así es que vamos a considerar esto porque es muy importante para los días que estamos viviendo. Laodicea, una pobre iglesia que era rica. Yo podría ponerle también una iglesia rica que era pobre, ¿verdad? Podríamos decirlo en esa forma. Y ahorita vamos a saber por qué se presenta esta descripción. Laodicea es la séptima iglesia y la iglesia con la que termina el capítulo 3 de Apocalipsis. Estamos considerando los mensajes a las iglesias porque es importante que cada iglesia cristiana reciba palabra de Dios, reciba el corazón de Dios en el tiempo que está viviendo y aproveche las oportunidades que Dios le da para servir siempre como Dios lo ha establecido. Bendito sea el Señor. Vamos a gozarnos en esta palabra, vamos a recibir esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Laodicea fue una ciudad fundada por Antíoco. Es un emperador, ¿verdad? Romano, Antíoco II. Y se llama así porque la esposa de Antíoco se llamaba Loadice, ¿verdad? Así es que si usted está buscando un nombre por ahí para una niña, bueno, pues a lo mejor puede llamarle Loadice, aunque no sé si le guste lo que pasó en Loadicea y que ahorita lo vamos a estar tratando. Bendito sea el nombre del Señor. Laodicea fue una iglesia, un lugar muy próspero, con mucho comercio, con instituciones aún que podrían hacerla de bancos. Tenía mucha gente rica, gente que trabajó el dinero y sabía cómo trabajarlo y cómo hacerse rico, ¿verdad? Yo creo que ellos no necesitaban los cursos que tanto escuchamos que se ofrecen en el internet, ¿verdad? Para hacerse ricos, porque ellos tenían una experiencia de hacer riquezas y se confiaban mucho, mucho en la riqueza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Ese primera amonestación de parte de la palabra del Señor. Entonces, esta iglesia fundada en una ciudad que fue famosa por fabricar, bendito sea el Señor, fabricar ropas de lana negra, muy especiales, ¿verdad? La gente las apreciaba mucho. Tenían también esta ciudad de Laodicea una escuela de medicina y producían pues ungüentos muy eficaces, ¿verdad? Que servían tanto para el oído como para la vista. Entonces había una buena fama de esta ciudad que estaba cercana a Colosas y estaba en una ruta
comercial, pues muy benigna, ¿verdad? Y podía tener un buen crecimiento económico, bendito Dios. Encontramos que esta gente adinerada o con riquezas, pues podían establecer fundamentos, edificios, lugares donde divertirse, y esta gente buscaba el placer, ¿verdad? Se sabe que había un gran estadio ahí en la Odisea, se sabe que había un hipódromo, ¿verdad? Y ahí estaban ellos tratando de buscar diversión, placer. Había 3 teatros muy grandes, había baños termales y había ferias. Entonces no cualquier ciudad podía pues disfrutar de esas instalaciones tan buenas y como una ciudad cosmopolita, sobre todo para aquel entonces, ¿verdad? La iglesia aquí en la Odisea fue establecida por Epafras o algún otro discípulo del apóstol Pablo. Pero hay un testimonio, ¿verdad? Precisamente Pablo escribió una carta que se extravió y que se encuentra citada en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Decíamos hace un momento que Colosenses y la Odisea estaban solo a 15 kilómetros, estaban muy cerca, ¿verdad? Una de otra. Y lea, ¿verdad? Ese pasaje de Colosenses 4:16 y va a encontrar como Pablo pues había hecho una carta, que esa carta pues actualmente está extraviada, pero hay testimonio de que el apóstol Pablo pues la tenía en mente, la tenía para seguir ayudándolos en su deseo de seguir al Señor, servirle y en el plan de Dios. Entonces, pero esta iglesia en Apocalipsis es tremendamente reprendida por el Señor, ¿verdad? Porque en ella había precisamente por esas riquezas que tenían y podían manejar y podían hacer y deshacer, por esos placeres en los cuales se metían y descuidaban su comunión con Dios. Bueno, el Señor reprendió su orgullo, también su ignorancia de la palabra y su complacencia con el mundo. Mire, encontramos en este versículo que Cristo se presenta, ¿verdad? Y dice que Él es el amén. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire, qué interesantes palabras del Señor cuando dice, soy el amén. Es decir, todas las promesas, dice la Biblia, son en el sí y en el amén. Entonces, nosotros cuando escuchamos una palabra de parte de Cristo, mis hermanos, podemos estar seguros, podemos tener garantía de que esa palabra se va a cumplir, porque ese es un pacto de Dios, que Él cumple su palabra. Además de eso, Jesús se presenta como el Dios verdadero, el Dios de verdad. No es cualquier Dios que la gente en aquel entonces tenía sus dioses, pero Él se presenta como el Dios de verdad. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Estamos viendo al Señor dando un testimonio fiel, un testimonio verdadero, ¿verdad? Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Entonces, el pueblo de Dios puede vivir confiado en esa palabra del Señor. Entonces, encontramos aquí un contraste contra la infidelidad de Laodicea. El Señor sí es fiel, el Señor sí cumple, el Señor sí hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, Laodicea había dejado de hacer, había dejado de amar, había dejado de tener un compromiso con Dios, de vivir una vida de entrega, de compromiso, de amor hacia nuestro Dios, ¿verdad? Como el Señor Jesús nos pidió y nos dice, amen al Señor nuestro Dios con todo. Entonces, aquí está el Señor presentándose como el verdadero, como el que cumple la palabra, las promesas. Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice que si nosotros fuéramos infieles,
Él permanece fiel. Esa palabra es indudablemente tan cierta para nuestras vidas. Cuando se dice aquí que Él es el principio, es interesante este término, porque nos hace ir a saber de que en la historia del hombre, Jesús está presente desde la creación, ¿verdad? Y aquí nos detenemos porque algunos dicen que Jesús entonces fue creado primero antes de que Él participara en la creación, pero en realidad eso no es lo que dice la palabra. En realidad Jesús es eterno, Jesús vive en la misma presencia y esencia, es Dios mismo, ¿verdad? Y él es el soberano. Cuando hay una versión que declara estas palabras como el soberano de la creación. Entonces, cuando Jesús dice, Él es el principio, entonces está diciendo, bueno, yo tuve que ver en la creación, en el mundo y del hombre, bendito sea el Señor. Encontramos unas palabras muy interesantes del profeta Isaías. Dice, ¿quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo el Señor, el primero y el último, dice Isaías 41:4. Únicamente yo lo soy. Entonces, qué interesante. Apunte esta cita para que la estudie y se nutra, hermano, de la palabra. Isaías 41:4. Entonces, encontramos, mis hermanos, a Pablo diciendo que en él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Está dando el apóstol Pablo testimonio de que por él fueron creadas todas las cosas y para él, que queriendo decir que todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito, y inclusive la misma esencia del ser humano tiene un propósito en las manos de Dios. Ahora, Cristo reprende a la iglesia y mire lo que le dice aquí en estas siguientes palabras, ¿verdad? Jesús le está hablando a la iglesia en la Odisea y esta iglesia, hermanos, no recibió halago de que estuviera haciendo bien las cosas. Antes recibió reprensión y yo creo que es la iglesia más reprendida de estas 7, hermanos, y dejen decirles algo, nuestra iglesia de nuestros días, hermano, también tiene que reflexionar los tiempos que está viviendo. La iglesia de nuestros días tiene que darse cuenta de que hemos fallado en algunas cosas y tenemos que volvernos a la gracia, volvernos al amor, recibir la reprensión de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dice, conozco tus obras, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice el Señor, yo sé que no eres ni frío ni caliente. Es decir, hermano, los veía como algo tibio, algo que, bueno, ¿para qué va a servir lo tibio, verdad? Cuando nos bañamos con agua calentita, qué rico, pero cuando nos tomamos un vaso de agua tibia, ¿qué nos produce? Nos produce asco, ¿verdad? Y ganas de vomitar. Esto era lo que estaba pasando con la Odisea. Tenían un estado espiritual tan deprimente, ¿verdad? Que era Dios mismo quien les estaba llamando aquí la atención. Ni frío ni caliente, ¿verdad? Por lo tanto, te escupiré, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo. Qué palabra tan fuerte estaba dando aquí Dios, porque ellos eran indiferentes, eran tibios. Hermano, mire, comparándolo con otras iglesias, veamos la iglesia de Éfeso. En Éfeso odiaban las falsas doctrinas, pero les faltaba amor. Amén. En Tiatira amaban pues a la gente que asistía, pero no odiaban las herejías y Dios los reprendió por eso. Pero aquí en la Odisea ni amaban ni odiaban. Entonces aquí hay algo que el Señor tenía que llamar la atención porque no podían estar neutrales ante lo que estaban viendo y lo que estaba sucediendo en el mundo. Judas dice y nos invita a que contendamos ardientemente por la fe. Entonces, esta iglesia tenía que contender ardientemente por la fe. La iglesia en la Odisea estaba en un
grave peligro, mis hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos ni amaban totalmente al Señor, ni se comprometían totalmente, ni hacían lo que tenían que hacer con el amor total hacia su Dios. Entonces había un peligro ahí tremendo. Porque si ellos persistían en esa actitud, Jesús estaba a punto de vomitarlos, bendito sea el Señor. Así dice una traducción, dice, porque estoy a punto de vomitarte. Y esto hace recordar un pasaje que se encuentra en Levíticos 18, versículos 24 al 28. Ahí se les advirtió que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, mis hermanos, los iba a vomitar Dios por causa de las abominaciones, hermano, de los pecados, las idolatrías que practicaba esta gente en Canaán, hermano, y que no tenían temor de Dios. Dios habló a su pueblo escogido y les decía que tuvieran cuidado de no meterse en las prácticas de esos pueblos. Inclusive encontramos que Dios, en este mismo pasaje que citamos, ¿verdad? Encontramos que Dios le dice al pueblo, miren, tengan cuidado, no se metan, porque si no, a ustedes también los voy a vomitar. Mire que esta imagen, ¿verdad? Se presentó en el Antiguo Testamento y ahora se presenta para con la iglesia en Laodicea. Dios no le agradaba una vida indiferente, una vida, ¿verdad? Semi comprometida, una vida que estuviera al margen de lo que pasara y no de lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios nos pide y lo que el Espíritu Santo nos muestra para hacer. La iglesia de hoy está aceptando pensamientos y doctrinas que contradicen la palabra de Dios, desde falsos hijos de Dios hasta negar que Cristo es Dios. Qué tremendo. Estamos viendo herejías tremendas en los días que nos estamos viviendo. Entonces, la iglesia en Laodicea no veía ningún problema en su situación. De hecho, hermanos, parecen rechazar el diagnóstico del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y qué tremendo, porque aquí habría que preguntarse en dónde ellos habían puesto su confianza. Y mire, notemos que aquí se señala lo que esta iglesia pensaba, diciendo, yo soy rico, ¿verdad? Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si yo le preguntara a usted, ¿tiene alguna necesidad? Sin duda que me diría que sí. Comenzando con la necesidad espiritual que tenemos de parte de Dios, de su presencia, de su guianza, de su dirección. Entonces, esta iglesia pues se conformó a vivir rutinariamente y no había compromiso ni había, hermanos, ese amor por Dios y su obra. Ellos primero ponían en frente su bienestar, las comodidades que les distraían y su comunión con Dios y el cuerpo de Cristo estaban en segundo plano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo que la gente, los creyentes, pongan a Dios en segundo plano. Estamos viviendo tiempos de engaño tremendo y es hoy más que nunca que nosotros tenemos que poner a Dios enfrente de nuestras decisiones, a poner la palabra de Dios frente a nuestras decisiones y encontrar respuesta de parte de Dios. Pero mire, esta iglesia no buscaba esas respuestas. Por eso aquí la escritura y la palabra del Señor les dice, y no sabes, es decir, no sabía, ¿verdad? Hasta dónde estaba su necesidad. No se había dado cuenta de lo que Dios estaba exigiendo de sus vidas. Y lógicamente, pues ni estaban seguros de amar a Dios, de servir a Dios, de seguir a Dios. No estaban seguros, por lo tanto, no podrían estar seguros de que ellos estaban en el plan, en el propósito de Dios. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Ah,
dice el Señor Jesús, ustedes no se dan cuenta que son desventurados, miserables, ciegos y desnudos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué triste, hermanos, que siendo ricos, Dios les está llamando desventurados, ¿verdad? ¿Cómo llamaríamos nosotros a una persona que vemos en la calle? Pues pobrecitos, decimos, son miserables, les falta comida, les falta dónde estar, dónde vivir, qué ponerse, ¿verdad? Están desnudos, etcétera. Hermanos, qué tremendo. Dios le está diciendo a esta iglesia que supuestamente eran ricos y tenían muchas cosas, pues que estaban eh, realmente desnudos. Wow, qué palabra tan tremenda. Eran merecedores de lástima, incapaces de ver su situación. Aquí hay un llamamiento al arrepentimiento, bendito sea el Señor. Qué tremendo cuando Dios nos llama a arrepentirnos, cuando no estamos viendo nuestra situación, es tiempo de poner atención a lo que Dios nos dice, porque también Dios, aparte de reprenderles, les daba un consejo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ellos habían desatendido el principal negocio para el cual habían sido escogidos, bendito sea el Señor. Entonces, mire lo que Dios dice aquí. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Es la palabra que tenían que recibir ellos en esa situación tan tremenda. Bendito sea su nombre. Por tanto, yo te aconsejo, les está diciendo el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vea qué palabras tan tremendas aquí está dando el Señor a este pueblo. Aquí yo estoy leyendo otra versión, ¿verdad? Y ustedes lo están leyendo en la nueva traducción viviente. Entonces, miren, aquí encontramos que había un consejo, ¿verdad? En el cual Dios le dice, óyeme, te estás perdiendo grandes oportunidades. Tienes que ver lo que yo te estoy ofreciendo. Entonces, Jesús aquí les ofrece que compren, ¿verdad? Pero ¿cómo podían comprar? ¿Cómo podían comprar ellos lo que realmente necesitaban? Esto nos hace recordar que Dios nos ama grandemente y el amor de Dios, hermanos, está puesto desde muchos años antes, desde la eternidad, ¿verdad? Por eso Dios nos dice, con amor eterno te he amado. Pero también Isaías 55:1 dice, venid, comprad y comed. ¿Cómo podían comprar? Miren, Dios está haciendo una invitación precisamente a la gente que le había fallado a Dios. Les dice, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. Bendito sea el Señor. Qué lindo es Dios, cuánto nos ama el Señor, porque Dios nos tiene, hermanos, en su mira. Dios no quiere que nos perdamos, Dios no quiere que vayamos a sufrir la eternidad, antes quiere bendecir nuestras vidas. Pero aquí encontramos que el Señor les prometía sus verdaderas riquezas, que puedas comprar oro refinado en fuego, es decir, del mejor oro, no cualquier oro. Ah, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que hay niveles de oro, ¿verdad? Inclusive cuando usted va a una joyería, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usted pregunta de cuántos quilates es este anillo, ¿verdad? Y ahí le dice, no, pues que de 10 quilates, 12 quilates, 14 quilates, 24 quilates, wow, ¿verdad? Ya cuando hablan de esos quilates, bueno, usted puede estar tan seguro de que es un oro puro, sin mezclas de impureza, es lo que Jesús les estaba ofreciendo, pero no solo eso, ¿verdad? No solo verdaderas riquezas, y sabemos que la verdadera riqueza, mis hermanos, pues está en tener el amor de Dios asegurado para nuestras vidas,
tener a Cristo en nuestro corazón, poder gozar de una paz continua, de poder gozar del perdón de nuestros pecados, de una relación continua con Dios, ¿verdad? Que nos da seguridad en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, aquí la palabra, ¿verdad? El Señor les está diciendo, yo les doy no solo oro del más fino, sino les doy vestiduras blancas, bendito sea el Señor. Entonces, estas vestiduras blancas, mis hermanos, es una referencia a la justicia de Cristo, ¿verdad? Que se nos ha sido dada y somos nosotros ahora revestidos de Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:27. Bendito sea el Señor. Y hermanos, solamente así podremos entrar al cielo. El Señor Jesucristo dijo y señaló, ¿verdad? Que había que estar vestido de cierta manera y si encontraban a alguien que no estaba vestido en las bodas del Cordero, si no estaban vestidos de la forma en que debían, pues tenía que ser sacado de ahí, de acuerdo a Mateo 22, versículos 11 al 13. La palabra no se contradice, la palabra nos lleva a saber que si somos lavados por la sangre del Cordero de Dios, podremos gozar de las vestiduras adecuadas para poder entrar en el cielo. El verdadero discernimiento espiritual, aquí los está llamando Dios a tener un verdadero discernimiento espiritual, ¿verdad? Porque Dios les abriría los ojos y abriría sus oídos para que recibieran la revelación, lo que Dios tenía para ellos. Entonces, hay un discernimiento que no viene porque sea por conocimiento, porque hayamos leído muchos libros. Hay un discernimiento que viene del Espíritu Santo. Una vez que has sido lavado por la sangre del Cordero de Dios, puedes ver las maravillas de Dios. Pero este pueblo de Laodicea no estaba viendo, se estaba perdiendo la oportunidad de ver las maravillas del plan de la vida eterna y de las promesas de Dios. Solo Cristo nos puede dar esa verdadera vista, de acuerdo a Juan 9:39. Y hermanos, sabemos que el Señor Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo, de acuerdo a Juan 8:12. Bendito sea el Señor. Entonces, miren, ellos, hermano, no estaban recibiendo esa luz, no podían ver las cosas como es debido, porque se habían alejado de Cristo, de su compromiso con Dios. Y qué tan tremendo, hermanos, hay que vivir nuestra vida en esa comunión. Y qué tan lindo es vivir en esa comunión con el Señor. Es tiempo de que redescubramos nuestra comunión con Dios y vivamos cada día más cerca de Él. Entonces, ellos no habían ejercido una disciplina para su pueblo. Esta congregación no corregía a los miembros, los dejaba que vivieran e hicieran, ¿verdad? Como ellos decidieran. Sin embargo, pues había un error muy grande. Si una iglesia no disciplina, mis hermanos, mis amigos, Dios mismo lo hará y tenemos que estar bien conscientes de esto. Cuando alguien no hace este ejercicio, algún pastor, algún líder, cuando no disciplina, hermanos, pues estamos perdiendo un privilegio. Por eso es necesaria la disciplina en la iglesia. No es porque el pastor y los líderes se aferren a algo, no, no, no. Necesitamos aprender a vivir en disciplina y a prepararnos cada día para vivir como Dios quiere. Mire, dice la palabra, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y hermanos, es importante que nosotros recordemos que Dios nos ama, por eso nos disciplina. Dios al que ama, lo disciplina, lo corrige. Y tengamos en cuenta esto, hermanos, que lo presenta el autor de Hebreos de una forma muy, muy clara. Y aquí hacemos un comentario para los padres, hermanos, amigos, papás. Miren, para conseguir que un chico o una chica acabe en la ruina, pues hermanos, simplemente déjelo que haga todo lo que le da la gana. Padres, tenemos que cuidar a nuestros hijos y aplicar disciplina con sabiduría,
con temor de Dios, con amor inclusive, hablar a nuestros hijos y hacerles ver que los amamos y que por eso queremos que corrijan sus pasos y sean las personas que Dios quiere. Es muy importante que las personas sepan que hay necesidad de aplicarse a la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, gozar la palabra de Dios y empezarse a preparar para entrar al cielo. Aquí vemos nosotros que Jesús los llama a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la puerta de ingreso al reino de los cielos, al reino de Dios. No podemos nosotros vivir en pecado y consecuentar el pecado, hermano, porque nos estaremos alejando y perdiendo de una vida maravillosa en el reino de Dios. Dios llama a la comunión y a Dios le gusta que le busquemos. Por eso Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Qué importante es buscar a Dios en los días que estamos viviendo. Dice la escritura, levanta tus ojos y busca las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Dios nos llama y Dios quiere que vivamos cerca de Él. Pero encontramos aquí también, hermanos, un llamado en este pasaje, un llamado y una promesa de parte de el Señor Jesús. Jesús está llamando a su pueblo, está llamando a la iglesia. Y si oyes su voz, mi amigo, mi hermano, pastor y hermano de la congregación, hermano, si oyes su voz, que es un privilegio grande, humíllate ante el Señor, humíllate y reconócelo porque Dios puede cambiar tu presente, tu futuro y asegurarte tu participación en el reino de Dios ahora y por la eternidad. Puedes entrar y tener la comunión que tanto necesitas. Jesús venció la tentación. Por eso Jesús está llamando aquí al que venciere, le dice. Y es esta palabra, ¿verdad? Jesús venció la tentación y fue obediente para ser coronado de gloria. Mire bien, Jesús fue a la muerte, muerte de cruz, fue por obediencia y fue porque tenía que redimir nuestras vidas. Hermano, pero ¿qué pasó después? La escritura da testimonio que Jesús, después de pasar por este proceso, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, de acuerdo a Hebreos 2:9. Bendito sea el Señor. Jesús nos ofrece un lugar, bendito sea el Señor, en el cual podemos nosotros, mis hermanos, bendito sea el Señor, podemos nosotros ir adelante en el plan, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a lo que Dios nos está hablando este día. Es muy importante que vivamos para Dios y que hagamos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ofrece. Jesús nos ofrece, mis hermanos, un lugar a su lado por la eternidad. Mire qué privilegio, qué cosa tan increíble, ¿verdad? Que Jesús nos está ofreciendo un lugar a su lado, bendito sea el Señor, para que te sientes a mi lado. Y Jesús quiere darnos ese privilegio, pero mientras estamos, hermano, en este mundo, Él probará nuestra fidelidad. Al fin y al cabo, hermanos, lo que vamos a gozar con el Señor de gobernar, de ser gobernantes con Él, hermano, en el futuro, en el milenio, en la eternidad, etcétera, hermano, pues es realmente una gran responsabilidad. Sin duda que Dios no le dará esa responsabilidad a cualquiera, pero Jesús habló y les dijo a sus discípulos en Lucas 22:28-30, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, es decir, el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Qué cosa tan especial, ¿verdad? Encontramos aquí, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Encontramos nosotros también, hermanos, ahí en el versículo 22, una frase que espera una
respuesta, ¿verdad? Una frase que está invitando a que escuchemos la voz de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha esa voz. Esta palabra del Señor es algo que pide una respuesta de forma individual. No nos vamos a salvar porque la iglesia es especial, porque somos miembros de la mejor iglesia en Tijuana, San Diego, en Texas, en México, etcétera, etcétera. No, hermano, esta es una respuesta individual. Dios nos está llamando y Jesús dice, si alguno oye mi voz. Y tú, mi amigo, ante esta palabra, ¿qué piensas y cuál es tu decisión? ¿Qué es la forma en la que tú vas a responder a este llamado del Señor? La Biblia nos dice, hoy es el día de salvación. No pienses ni dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Iglesia de Cristo, no te duermas. Despierta a tu oportunidad de vivir el reino de Dios y prepárate para la eternidad. Desde este día, dispón tu corazón para obedecer la voz de Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere mostrarte, quiere dirigirte y quiere usarte mientras estás en este mundo. ¿Por qué no ponemos nuestro corazón y nuestra mente en este momento en las manos de Dios? Y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir para Él desde este día y para siempre. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, amigos, qué bueno que están este día conmigo. Vamos a hacer una oración y pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Padre, te agradecemos por la reflexión de tu palabra y rogamos que nos auxilies, que nos ayudes, que nos dirijas en tu propósito y nos lleves, Señor, hacia tu santa voluntad. Perdona, Señor, si hemos sido indiferentes, si hemos vivido y tomado decisiones, Señor, conforme a lo que nosotros estimamos y apreciamos y no conforme a lo que tú nos dices, conforme a tu palabra, a tu gracia, a tu propósito. Señor, toma nuestras vidas en tus manos y haznos tus hijos en este día. Límpianos con la sangre del Cordero de Dios y llévanos, Señor, en tu propósito. Señor, gracias porque me invitas y nos dices, si alguno oye mi voz, Señor, este día hemos oído tu voz y nos rendimos a ti y queremos ser tus hijos y vivir para ti en este mundo desde este día y para siempre. Señor, gracias por la palabra y gracias por la oportunidad de ser llamados tus hijos. Señor, gracias porque tú despiertas nuestra fe y nos llevas en tu propósito y para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno que nos has acompañado. Bendecimos tu vida y la vida de tu familia. Declaramos la obra de Dios prosperada en ti, en tu familia. Busca primero el reino de Dios. Pon tu oído atento a lo que el Señor te está diciendo y levanta tu vista, porque Dios te ama grandemente. Dios me los bendiga mucho. Un abrazo para usted y su familia. Que tengan una linda noche y que Dios los bendiga el resto de este lindo mes de diciembre.